Hola, muy buenas noches, estimado Ángelo. ¿Me confirma, por favor, si me puede escuchar usted? Sí, 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 lo escucho, ingeniero. Sí, se escucha. Ok, está bien. Permítame, si me ayuda, por favor, activando su cámara unos minutos. Ingeniero, Dígame. igual está todo oscuro por lo que no hay energía, pero estoy con el power bank. Ah, ya entiendo, listo. Eh, Ya, ok. Un segundito. Listo. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, un breve repaso de lo último que estuve compartiendo en la clase anterior. Ya en la clase anterior les comentaba que bienvenida Lucía, Edison, bienvenidos. Ya, Buenas noches. muy buenas noches. Les comentaba que en esta unidad vamos a abordar el estado de flujos de efectivo, que es un estado que nos provee de información relacionada con los ingresos y egresos del efectivo y sus equivalentes, ¿sí? ¿A qué nos referimos efectivos y sus equivalentes? Por una parte, efectivo al dinero con el que contamos tanto en nuestra caja como también en nuestra cuenta bancaria. Ese es el efectivo. Y los equivalentes al efectivo, pues bueno, hablamos de ciertas inversiones que son a corto plazo y que pueden convertirse en efectivo, pues, en este tiempo, ¿sí? Entonces, si ya esas inversiones superan en este caso, los 90 días, pues ya eso sería considerado, o sea, ya no es considerado un equivalente al efectivo, ¿sí? En el estado de flujos de efectivo se van a informar todas las fuentes o también conocido como las entradas de efectivo. Y por otra parte, también los usos, ¿ya? Los usos o las salidas de dinero, tanto en las actividades de operación, inversión y financiamiento, ¿ok? Ahora, ¿qué son las actividades operativas? Son las que se relacionan con la operación del negocio. Dentro de las actividades operativas o estas actividades están muy relacionadas con la actividad ordinaria de la empresa. Es decir, aquí está muy vinculado con aquellos ingresos que se dan, ¿sí? Por la compra o venta de mercaderías o prestaciones de servicios y aquellos gastos que se realizan también, ¿ok? Dentro de las actividades de inversión tenemos, en este caso, las que generan una ganancia al capital. Estas actividades, dentro de estas actividades de inversión, nosotros vamos a tener compras y ventas, perdón, compras, ¿sí? O también una venta de lo que sería propiedad, planta y equipo, ¿sí? Es decir, las actividades de inversión están muy relacionadas con las cuentas, ¿sí? O movimientos de las cuentas del activo no corriente. Finalmente, las actividades de financiamiento son aquellas que están orientadas a obtener recursos para la empresa, recursos a través de deudas, ¿sí? Deudas con entidades financieras, ¿sí? Un banco, una cooperativa, y también aquellas que están relacionadas con el patrimonio de la empresa, sea este, pues, aporte de socios, ¿sí? Utilidades, entre otras, ¿ok? Reservas legales también. En una clase anterior, bueno, en la clase anterior yo les ponía estos ejemplos, ¿sí? Dentro de las actividades operativas, recordemos, ¿no? Aquí están aquellas que tienen que ver con la actividad operativa, ¿sí? Del negocio. Y también, por cierto, aquí están incluidas algunas cuentas del activo corriente. Por ejemplo, si yo dijera, se compra mercadería. ¿Qué va a pasar? Si bien es cierto, la cuenta mercadería,
se va a ver eh, incrementado su sueldo, su monto, pero eso es la cuenta mercadería. Mientras que si nos enfocamos en el efectivo, ¿qué es lo que va a pasar? Por la compra de mercadería hemos pagado en efectivo, entonces en realidad es un uso de efectivo, una salida de efectivo. Entonces nosotros nos enfocamos en el efectivo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Yo les indicaba que podemos revisar el texto de Pedro Zapata Sánchez, ¿sí? Me parece que era en las páginas 444 aproximadamente. Aquí nosotros tenemos, permítanme un segundo mientras les muestro. Sí, más o menos a partir de esta página se encuentra todo lo relacionado con el estado de flujos de efectivo. ¿Ya? Aquí tenemos la clasificación del flujo por actividades, donde nos indica que las actividades de operación comprenden tanto la producción, compra y venta de bienes, así como la recepción y uso de bienes y servicios fundamentales destinados a la operación del negocio. Miren, aquí tenemos nosotros algunos ejemplos. Entradas de efectivo. Podemos tener entradas de efectivo por la venta de bienes. O sea, usted sabe que si vende mercadería, entonces la mercadería sale, pero usted recibe el dinero. ¿Ok? Otro, por ejemplo, recepción de intereses sobre préstamos operacionales. Entonces, está ingresando el dinero. Ahora, viéndolo desde el otro punto de vista, vamos aquí con las salidas. Adquisición de mercaderías o materias primas y servicios. Entonces, ¿qué sucede? Usted adquiere la mercadería, pero paga, ¿verdad? Paga al contado. Entonces sale el efectivo. ¿Listo? Entonces, eso como para refrescar un poquito lo explicado en la clase anterior. Miren, por acá tenemos el ejemplo, algunos ejemplos de las actividades de inversión, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, perdón, compra de terrenos, edificios, vehículos, o sea, todas estas adquisiciones, ¿verdad? Perdón, todas estas ventas pueden generar una entrada de efectivo, ¿sí? Porque al momento que usted vende, por ejemplo, el terreno, ¿sí? Usted va a recibir efectivo, ¿sí? O en el momento que usted vende un edificio, va a recibir efectivo, ¿sí? Y ahora lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si usted ha realizado la adquisición de algún bien, de alguna propiedad? Entonces, si bien es cierto, usted adquiere ese bien, esa propiedad, pero como usted tiene que pagar, entonces esa transacción representa una salida de efectivo, ¿sí? Tenemos por acá, por ejemplo, el tema de las actividades de financiamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí tenemos un ejemplo, venta de acciones. ¿Sí? Entonces la empresa tiene acciones y vende acciones. ¿Qué va a pasar? Va a recibir efectivo por la venta de esas acciones, ¿ok? O viceversa. ¿Qué pasa si ahora necesitamos a la final invertir más en las acciones? ¿Sí? Entonces ahí habría una salida de efectivo. Entonces yo les invito a que ustedes revisen cada una de estas transacciones que tenemos aquí como para que podamos hacer ese análisis, ¿no? Ahora, como complemento, ¿sí? Como complemento, quisiera mostrarles yo aquí este análisis, ¿sí? Ustedes sí están visualizando, me confirman, por favor, sí están visualizando en este momento la pantalla, ¿verdad? Sí, ok, muchas gracias por la confirmación. Miren ustedes, aquí tenemos nosotros las fuentes o entradas de efectivo y las aplicaciones o salidas o usos de efectivo, ¿ok? Veamos aquí algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender lo antes mencionado, ¿sí? Por ejemplo, al comprar mercaderías, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Al comprar mercaderías, si la compramos al contado, ¿qué va a pasar? Se paga hoy, ¿sí? Pero si se paga a crédito, entonces se paga a futuro, ¿ya? Ventas de activo fijo, asimismo. Si se paga al contado, entonces se recibe hoy. Y si se vende
a crédito, pues se recibe en futuro. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Ahora, déjeme ver, creo que había también otro, este de acá es, ¿ya? Este aquí nos permite. Sí me gustaría que ustedes traten de preferencia a esta pequeña tablita, hacerle si es preciso una captura de pantalla, porque va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Háganle una capturita de pantalla. A ver, un segundo. Ya, veamos. ¿Sí? ¿Le hicieron captura ya? Listo. Nosotros aquí podemos clasificar aquellos movimientos de las diferentes cuentas o grupos de cuentas en fuentes o usos de efectivo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las partidas que tienen relación con los ingresos, a eso nosotros le vamos a clasificar como una fuente de efectivo, ¿sí? Aquí podemos decir nosotros, o aquí podemos poner como ejemplo, ¿sí? Que una cuenta que me genera un ingreso va a ser la venta de bienes. Entonces, como ya hicimos el análisis anterior, ¿no? Por ejemplo, esas ventas, ¿sí? Esas ventas, ¿qué van a pasar? Van a producir un ingreso de efectivo. Entonces, claramente clasificamos, ¿sí? Esas ventas de bienes o prestación de servicios como una fuente de efectivo. Mientras que las cuentas de costos y gastos podrían ser clasificadas como un uso de efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ejemplo, cuando usted va a realizar el pago de servicios básicos, ¿qué va a pasar? Usted va a tener que hacer un desembolso de dinero, va a tener que utilizar dinero o va a tener que utilizar efectivo para cubrir esos gastos. Entonces, allí es las cuentas de costos y gastos, nosotros la podemos identificar como un uso o una salida de efectivo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con las cuentas de activo? Aquí sí hay que prestar muchísima atención, ¿sí? ¿Qué pasa si las cuentas de activo, a ver, un segundo, si las cuentas de activo se incrementan en el estado de flujo de efectivo, si las cuentas de activo se incrementan, entonces eso representa un uso de efectivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si nosotros adquirimos una computadora, ya sabemos que la computadora, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de computadora, estamos hablando de la cuenta equipo de cómputo, ¿ya? Entonces, la adquisición de esa computadora hará que la cuenta equipo de cómputo se incremente, pero a la vez va a requerir usar del efectivo para poder pagar esa compra. Entonces, si es que estas cuentas de activos se incrementan, eso representa un uso de efectivo. ¿Ya? Otro ejemplo de las cuentas de activo, ¿ya? Si es el caso que estamos comprando mercaderías, ¿sí? Asimismo. O sea, si usted compra mercadería, ¿qué va a pasar? Va a tener que pagar en efectivo. Entonces es un uso de efectivo. Pero, ¿qué sucede si se reducen, ¿sí? Entonces, más bien allí originan efectivo. Por ejemplo, si al inicio del periodo la empresa tiene mercaderías, por ejemplo, por $5,000, y al finalizar el periodo ya no hay existencias, entonces eso nos puede hacer a nosotros presumir, suponer que se vendieron. Entonces, en esa venta, ¿qué va a pasar? Pues se ha recibido efectivo. O de pronto se va a recibir, si no se ha recibido, se va a recibir. ¿Ok? Entonces, aquí vemos nosotros o hacemos ese análisis, esa reflexión. ¿Sí? Que si se reducen los activos, eso representa una fuente de efectivo. ¿Ok? Ahora, con respecto a las cuentas del pasivo y patrimonio, si se incrementa, eso representa
un uso de efectivo. Y si se reducen, eso representa un uso de efectivo, ¿no? Creo que sí lo mencioné bien, ¿verdad? Las cuentas de pasivo y patrimonio, si se incrementan, es una fuente o una entrada de efectivo, mientras que si se reducen, es un uso o salida de efectivo. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Pongamos un ejemplo. En el caso del pasivo, ¿qué pasa si nosotros necesitamos, por ejemplo, de urgencia, necesitamos dinero, nos acercamos al banco y solicitamos un préstamo, a nuestro pasivo porque estamos prestando dinero? Entonces vamos a incrementar nuestro pasivo o la deuda con el banco. Pero ¿qué va a pasar con el efectivo? Lo vamos a recibir, ¿verdad? O sea, recibimos el dinero, recibimos el préstamo. Entonces ingresa el efectivo. Entonces eso es una fuente de efectivo. Listo. Ahora, o al contrario, si ahora vamos a pagar esa deuda, vamos a pagar las cuotas, entonces va a ir disminuyendo, ¿sí? El saldo de ese préstamo bancario, entonces eso representa un uso de efectivo, porque ha usado dinero para pagar esa deuda, ¿sí? No sé si hasta aquí de pronto lo que estoy explicando a través de esta tablita está siendo comprendido. ¿Me confirman, por favor? Chicos, ¿me confirman, por favor? Hola. Diga, ingeniero. ¿Preguntas? No. Buenas noches. La verdad es que yo sí tengo todas las preguntas porque no escuché nada de la clase. Me escucho entrecortado, me salgo de la reunión, otra vez vuelvo a ingresar, se me va el internet, prácticamente no escuché nada. Ingresé como a las 9:07 Ya, una porque no consulta. tenía. ¿Todos escucharon así entrecortado o Eso, ahí mandé en el chat del grupo preguntando si es que era mi internet o éramos todos, porque yo no escuchaba. No, yo sí lo escucho perfectamente. ya? Ok. Bueno, más tardecito que ya termine la sesión, yo voy igual a subir la grabación de la clase, ¿sí? Para que usted igual pueda revisarla más adelantito, ¿sí? Ahora, bueno, lo que hemos mencionado igual hasta el momento ha sido prácticamente un refuerzo de lo mencionado en la clase anterior y también ya un pequeño análisis de lo que sería o cómo nosotros podemos clasificar cuándo es una fuente de efectivo y cuándo es un uso de efectivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sí vamos a ver en estos momentos? ¿Sí? Hoy no vamos a tener todavía un ejercicio práctico, sino en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Los métodos de preparación del estado de flujos de efectivo. Existen dos métodos. Está por una parte el método indirecto y el método directo. En el caso del método indirecto, nos dice que se parte de la utilidad neta y se suma todas aquellas partidas que no son desembolsos de efectivo, tales como depreciaciones y amortizaciones. Luego se suman y se restan aquellas variaciones de las partidas del balance, dependiendo si son orígenes, se suman, o sea, o dependiendo si es que es una fuente de efectivo, se suma, o si es un uso de efectivo o salida de efectivo, se resta. Entonces, o sea, ¿qué es aquello que nosotros necesitamos saber? ¿Cuál es la diferencia, no? Repito, el método indirecto inicia o de dónde parte de la utilidad neta. Esa utilidad neta que es tomada del estado de resultados. Luego de eso se suman, escuche, se suman, ¿qué se suma? Todas las amortizaciones y depreciaciones. Y ya de allí sí, pues se suman y se restan todas aquellas variaciones. Ya de allí viene precisamente una primera sección, ¿sí? Que en el método indirecto está incluida la utilidad y la depreciación y amortizaciones, pero en todo caso
esto se lo va a agrupar dentro de las actividades operativas. Entonces ya de allí viene, después de las actividades operativas, vienen las de inversión y después las de financiamiento. ¿Ok? Entonces eso es con respecto al método indirecto. Me gustaría observar con ustedes rápidamente un ejemplo. Permítanme un segundo. A ver, aquí está un ejemplo, miren. Repito, estoy aquí trabajando con el texto de Pedro Zapata. ¿Sí? Este documento ustedes, yo les he compartido. Si de pronto alguien se le ha borrado, me indica por favor para yo compartirles. ¿Ok? Bueno, a ver, déjenme explicarles así rápidamente el otro método y de ahí vamos con el ejemplo. ¿Sí? Entonces viene ahora el método directo. ¿Qué nos dice el método directo? Que aquí se identifican los orígenes o fuentes y los usos del efectivo para cada una de las actividades. Este es el método recomendado por la técnica contable. ¿Por qué razón? Porque muestra de manera clara las fuentes o usos. Ahora, veamos, aquí también en la página 452 del texto de Pedro Zapata, nos mencionan los dos métodos, ¿ya? Entonces, veamos que el método directo, que fue el último que les mencioné, nos dice que es el método más explícito, ¿ya? Ahora, aquí presenta el flujo de efectivo dividido en cuatro partes, ¿ya? O cuatro secciones o sectores. Primero, el sector A, que inicia con el flujo de efectivo de operación. Después viene el sector B, que va a incluir el flujo de efectivo por inversiones. Luego tenemos el sector C, que es el flujo de efectivo de financiamiento. Y luego tenemos el sector D, que ya es una conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones. Entonces, miren que aquí en el método, en este caso directo, vemos nosotros el flujo de efectivo en cuatro partes, en cuatro sectores. Mientras que en el método indirecto, ¿sí? Es un método que resta un poco de información sobre el origen y aplicación del efectivo. Sin embargo, cumple con el objetivo de llegar a determinar el flujo neto, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Con el método indirecto, nosotros vamos a ver los flujos de efectivo en tres partes. La primera parte inicia ¿con qué? Con la conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? En el método indirecto, inicia con la utilidad neta, ¿ok? Se suman las amortizaciones, se suman las depreciaciones y de allí se incluyen el flujo neto de operaciones o de las actividades operativas, ¿sí? En este método directo, prácticamente se constituye en el sector D. Luego viene el flujo del efectivo por inversiones, ¿ok? Y por último, el flujo de efectivo por financiamiento. ¿Sí vemos? O sea, en el método indirecto se unen prácticamente el sector D, que era la conciliación de la utilidad neta, y el flujo neto de operaciones. Ahora, veamos ahora sí rápidamente un ejemplo, un esquema, ¿ya? Miren, aquí tenemos nosotros un ejemplo de un estado de flujos de efectivo por el método directo. ¿Sí? Miren ustedes, en el método directo están los cuatro sectores. Sector A, que está el flujo de efectivo por actividades de operación. Se suman y restan, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿no? Las variaciones, ¿sí? Luego tenemos el sector B, que incluye el flujo de efectivo por inversiones. Luego tenemos el sector C, ¿ok? Que tiene el flujo de efectivo por financiamiento. Y finalmente, pues bueno, ya se realiza lo que es la validación, ¿sí? Esto es el esquema.
¿sí? No se preocupen si todavía no lo comprenden, ¿sí? Estoy mostrándoles para que ustedes conozcan los métodos que existen y que son permitidos. Ahora, en el método, bueno, acá tenemos, por cierto, el sector D, ¿sí? El sector D, que es la conciliación de la utilidad. Entonces, miren que es hasta un poquito como que más extenso, ¿no? El método directo. Luego tenemos por acá, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde se me fue? Uy, perdón, perdón, se me extravió. Ya, en todo caso, en el otro método ya solo se incluyen esos dos, ¿cómo es? El sector D, que es la conciliación, con el sector de las actividades operativas, se convierten en uno solo. Por aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultados y que con esta información junto con el estado de situación financiera, un dato muy importante, y es que para nosotros poder elaborar el estado de flujos de efectivo, necesitamos tener un estado de situación financiera comparativo, o sea, donde podamos nosotros identificar cuál fue el saldo al inicio del periodo y el saldo al final del periodo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un estado de situación financiera de la empresa Gran Colombia. Entonces, aquí tenemos el saldo a inicios del periodo, que es 1 de junio, ya, vamos a suponer del 2024 al 30 de junio del 2024. O sea, tenemos un saldo al inicio y un saldo al final del periodo y que con ello nosotros vamos a poder determinar si hubo un incremento o un decremento, es decir, si hubo un aumento o una disminución del efectivo. ¿Ok? Entonces, ya, ejemplo, miren, aquí tenemos la cuenta de efectivo y equivalentes. Entonces, me dice que al inicio del periodo teníamos 50.000 y después, o al final del periodo, 43.000. Hubo una disminución del efectivo. Pero si nos basamos aquí, por ejemplo, en la cuenta inventarios, me dice que al inicio del periodo teníamos 50.000 dólares y al finalizar 60.000. Claramente hubo un aumento, ¿sí? Pero no de efectivo, estamos hablando aumento de la cuenta, ¿sí? Ya nosotros teniendo estos aumentos o disminuciones, ¿no? Según el caso, es que aplicamos o utilizamos la tablita que yo antes les mencioné. No sé si ustedes recuerdan que estaba por acá arribita, permítame, esta. Ya, después que yo ya he hecho ese cálculo, ¿sí? De mis cuentas, pues entonces yo ya sé cómo clasificar. Listo, tengo una cuenta de activo y si se reduce, ¿cómo la clasifico? ¿Ok? Listo. Entonces, hasta el momento hemos visto las formas de presentación, ¿ya? A ver, un segundo, ¿qué? Mientras reviso rápidamente el ejemplo que les iba a mostrar, no sé si exista alguna duda o inquietud de ustedes hasta el momento. Por favor, me hacen saber. Miren, aquí está el ejemplo del estado de flujos de efectivo. Este es uno de los métodos, el método directo. Ya. Y pues bueno, más acá adelante está el otro método. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Me gustaría más bien saber si de lo que se ha podido explicar en la clase pasada y el día de hoy, existe alguna interrogante tal vez con respecto a la clasificación de las actividades. ¿Me confirman ustedes pudieron realizar la actividad que yo les compartí en el aula virtual de Moodle? ¿Me confirman, por favor? ¿Ustedes lograron hacerla? Como antes se lo mencioné, ingeniero, el fin de semana pasé trabajando, entonces por eso no pude realizar la actividad ni tampoco revisar la clase.
Ya, ok. Bueno, chicos, yo les motivo para que ustedes ingresen, por favor, al aula virtual de Moodle. Ya estoy ahorita yo ingresando. Vuelvo a compartir pantalla. Permítame un segundo. Y ya con esto finalizamos, porque creo que no nos quedan muchos minutos, nos quedan 5 minutitos nada más. A ver. En el aula virtual nosotros vamos a tener una actividad que sí es calificable, sí está en el PEA, está considerada como participación en clase. Entonces, si bien es cierto, no sabía si es que íbamos a estar eh, aquí interactuando. Entonces, por eso es que yo lo compartí o hice una actividad en Quizzes para que ustedes pudieran participar, ¿sí? Entonces, miren, creo que están ahora sí visualizando, ¿no? Aquí hay una actividad en la unidad 4. Si logran ver, aquí está unidad 4. Dice aplicación de NIF. ¿Sí? Es una actividad que está habilitada hasta pasado mañana. Pero yo les invito a que ustedes ingresen con tiempo porque en esta aplicación me pide, cuando yo la programo, me pide un plazo. Entonces me parece que en el plazo estaba justamente hasta el 18, o sea, hasta tarde. Entonces sí es importante que usted acceda porque ya después este mismo enlace ya no les va a permitir ingresar. Entonces ustedes van a ingresar, aquí miren que aquí dice, participa en una actividad de quizzes referente a la clasificación de flujo de efectivo. Usted da clic allí, le va a llevar a una página donde usted va a poder participar. Es una actividad a manera de preguntas, por eso se llama quizzes. ¿Ya? Usted va a ingresar, va a ponerle su nombre y apellido, ¿ok? Y de ahí le va a poner empezar, ¿ya? Va a comenzar a responder las preguntas, ¿sí? No se preocupe si a la primera usted de pronto no saca la nota más alta, usted va a poder ingresar las veces que usted considere necesario, ¿sí? Eso para que usted mismo vaya haciendo una retroalimentación, ¿no? De todas formas, usted pues va a poder revisar el texto de Pedro Zapata, trate de hacerlo para que pueda reforzar o en este caso clasificar de mejor forma las actividades, si es actividad operativa, si es actividades de financiamiento o si es una actividad de inversión, ¿ok? Cabe mencionar que también ustedes se pueden apoyar en la NIC 7 que nos habla del estado de flujos de efectivo, o sea, son los dos documentos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Entonces le da clic aquí en empezar y miren, a ver, extensión y pago de obligaciones a largo plazo. Entonces, miren, yo pregunto, a ver, a los que están acá presentes, de operación, inversión o financiamiento. A ver, Angelo, ¿cómo usted la clasificaría? Dígame, ingeniero, dígame, no le escuché la última parte. ¿Cómo? No le escuché la última parte, dígame, ¿me puede repetir, por favor? Ya Compañeros que repetir, por favor. desean, ya, miren, aquí, por ejemplo, ¿qué es la palabra clave? Accionistas. Estamos hablando de aportes de socios, aportes de accionistas. Entonces, si hablamos de ciertos movimientos que van a afectar el patrimonio de la empresa, entonces es una actividad de financiamiento. Financiamiento. Entonces, mire, usted le da clic allí y le va a marcar que está bien, ¿no? Entonces, y ahí digo, ¿y en qué se ha usado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es sí o es no? ¿Es correcto o incorrecto? Yo digo que es correcto. A ver, Lucía, Yo digo que es correcto. ¿qué dice usted? El estado de flujos de efectivo nos dice de dónde vino el efectivo y en qué se ha usado. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Qué dice usted? Es correcto, Hola. es correcto, profe. Bueno, muy bien. Mire, usted va seleccionando y de solito se va a ir calificando. Cuando usted termine la actividad, las 10 preguntas, usted le hace una capturita de pantalla, pero tiene que evidenciarse su nombre, ¿ok? Tiene que evidenciarse su nombre para yo tener esa constancia de que usted hizo la actividad, ¿sí?
Listo, chicos. Entonces, hasta allí vamos a avanzar. Próxima clase ya vamos a revisar un ejercicio, un ejemplo, ¿sí? Así que, bueno, si está usted con esa posibilidad de conectarse, pues en buena hora, ¿ya? Y si no, pues bueno, se estará grabando el videíto, ¿no? Y se les compartirá. Entonces, creo que nos vamos a despedir. No sé si antes de despedirnos existiera alguna pregunta por parte de ustedes. Aprovechemos los últimos segundos. Sí, ingeniera, al momento, entonces, la actividad se debe realizar. ¿Se debe realizar? No le alcancé a escuchar completo. Hola, hola. Persona.